Vamos a dar inicio a la clase de la tarde. Esta vez vamos a tratar un tema sumamente importante. Yo creo que todos los temas son importantes, ¿no? Pero esta vez patología localizada en la vía respiratoria. Algunos tipos de patología localizadas en la vía respiratoria, para lo cual nuevamente a mí me encanta siempre recordarles algunos recuerdos anatómicos y fisiológicos previos, para que se entienda cabalmente esto. Aunque en las primeras clases ya he mencionado, ¿cierto? Las vías respiratorias, hemos mencionado, son las estructuras de conducción aérea, ¿no? Y hemos quedado que hay una división en vías aéreas altas y vías aéreas bajas. El punto de diferencia entre ellas es la glotis. Todas aquellas estructuras que están por encima corresponden a vía respiratoria alta, ¿no? Y las inferiores corresponden pues a todas las estructuras que se extienden desde la tráquea, ¿no?, hasta la última división de las vías de conducción, que es el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, como ustedes saben, todavía es la última rama, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria. Entre la tráquea y el bronquiolo terminal, los bronquios se han prácticamente dividido aproximadamente entre 18 a 19 generaciones. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes entiendan. En la vía respiratoria alta, vamos a repetir de repente algunas características que tiene, pero fundamental. Lo vieron ustedes en semiología general, ¿no? La función de las vías respiratorias altas es el acondicionamiento del aire. ¿Ya? El aire, para que llegue a los pulmones, tiene que estar humidificado, tiene que estar calentado y en cierta forma depurado de algunos contaminantes gruesos que quedan pues pegados en las mucosidades de la cavidad nasal, etc. ¿Correcto? ¿No? Las vías respiratorias bajas, ¿no?, tienen una fisiología bastante importante. Ya hemos hablado de los mecanismos defensivos, que no vamos a repetir. Solamente quiero que ustedes tengan en cuenta cuál es la estructura fisiológica, ¿no es cierto?, cuál es la estructura anatómica y fisiológica de la vía respiratoria baja. La vía respiratoria baja está constituido por varias capas que van modificándose en la medida que van haciéndose cada vez más pequeñas, ¿no? Tienen una estructura cartilaginosa, ¿no es cierto?, en las partes grandes, ¿no es cierto? Tienen una estructura cartilaginosa, ¿no es cierto?, que van a ir disminuyendo de tamaño hasta llegar finalmente a desaparecer en el bronquiolo terminal, ¿no? Aparte de eso, una capa muscular bastante importante que se distribuye de manera helicoidal, ¿no?, y que tiene una fisiología bastante importante y de trascendencia en las patologías de esta vía respiratoria. Más internamente, ¿no?, está tapizado por la mucosa, y la mucosa también tiene un componente importante, no solamente el tejido conectivo, sino tiene un aparato de secreción mucosa. Tiene células mucosas y glándulas mucosas. Y finalmente, todo está tapizado por un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? También en la parte final, en el bronquiolo terminal, ya se transforma en un epitelio cúbico, pero en la mayor parte de ellos es un epitelio cilíndrico y ciliado. Entonces, cuando se produce la transferencia de aire del medio externo al medio interno, tiene que atravesar toda esta trama de divisiones del bronquio, ¿no? Les he mencionado también que si tienen ustedes alguna oportunidad de ver, ¿no es cierto?, cómo se comporta la vía respiratoria durante el ciclo respiratorio, van a darse cuenta ustedes que durante la inspiración los bronquios o las vías respiratorias bajas tienden a aperturarse, ¿correcto? De tal manera entonces que la inspiración dura menos, ¿no es cierto?, en esta parte del aparato respiratorio. Pero no solamente estas estructuras anatómicas están contribuyendo a mantener la luz de la vía respiratoria. Otros elementos que intervienen en el mantenimiento de la luz es la transmisión de la presión negativa del que existe en el espacio pleural. Y eso explica por qué durante la inspiración, cuando la negatividad es más intensa, eso tracciona de alguna manera la vía respiratoria y la vía respiratoria se amplía, se hace más patente, ¿no es cierto? Y durante la expiración, más bien tiene tendencia a cerrarse. Entonces, esta fisiología es importante. Aparte de eso,
aparte del soporte que también le proporciona las otras estructuras que están rodeando, como son los alvéolos, ¿no? Y vamos a ver precisamente en algunas patologías en las cuales hay alteración o destrucción del alvéolo, entonces esta tracción que realiza el alvéolo se pierde y el paciente obviamente cae dentro de una patología de obstrucción de la vía respiratoria. Bien, entonces esta estructura no solamente mantiene el lumen, sino el lumen de la vía respiratoria tiene una serie de variaciones en relación a modificaciones de los impulsos nerviosos. Recuerden ustedes que las células musculares están inervadas, ¿no?, por el sistema autonómico, tanto simpático como parasimpático. Por fisiología, recuerden ustedes que la inervación simpática, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, puede producir broncodilatación, ¿no?, pero de manera general. Pero recuerden que la actividad simpática tiene dos tipos de receptores alfa y receptores beta. Bueno, la estimulación de los receptores alfa produce broncoconstricción, ¿ya? No se vayan ustedes a equivocar. Por más simpático que sea, pero la estimulación alfa es broncoconstrictora, mientras que la estimulación beta es broncodilatadora. ¿Correcto? Y recuerden esto porque tiene extensión no solamente para este conocimiento, sino también para la terapéutica. Acuérdense ustedes que hay estimulantes beta y hay bloqueadores beta. Entonces, cuando se les pone una pregunta en el examen, por favor razonen ustedes, ¿no es cierto? Porque obviamente si estoy dando a un paciente un bloqueador beta, obviamente le estoy poniendo un riesgo de una broncoconstricción, siempre y cuando el paciente tenga obviamente esa condición de hacer broncoconstricción. ¿Correcto? Al igual que la estimulación simpática alfa, broncoconstrictora, y beta, broncodilatadora, los músculos también tienen inervación parasimpática. La estimulación parasimpática produce broncoconstricción. Y por farmacología saben ustedes también que existen fármacos bloqueadores de acetilcolina, que es el medidor químico de la vía parasimpática. De tal manera, ya pueden ustedes darse cuenta entonces los efectos que puede haber como consecuencia del bloqueo de la estimulación parasimpática. Otro elemento se describe en la presencia de las llamadas terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres son estimuladas cada vez que hay procesos inflamatorios, y la estimulación de las terminaciones nerviosas libres origina, ¿no?, broncoconstricción. Entonces, todo esto, ¿para qué lo decimos? Lo decimos porque asociado a un fenómeno que es tema de la tarde, que es la hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto?, se va a generar en algunos pacientes manifestaciones obviamente de broncoconstricción, o sea, de obstrucción del flujo aéreo, cuando se exponen frente a determinados tipos de estímulos. ¿Correcto? ¿Qué es entonces la hiperreactividad bronquial? Como su nombre lo indica, es una respuesta exagerada de la vía respiratoria, ¿no?, de reaccionar frente a diversos tipos de estímulos, que pueden ser estímulos biológicos, respecto a una inflamación de cualquier naturaleza, bacteriana, viral, etc., químicos e inclusive contaminantes ambientales. Ahora, potencialmente todos nosotros tenemos cierta capacidad de broncoconstricción, pero hay un grupo especial de personas que tienen una exageración de esta respuesta, y esa respuesta exagerada es la que se denomina, ¿no?, hiperreactividad bronquial. Estos fenómenos están relacionados de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? Que cuando la persona se expone a cualquiera de estos estímulos, responde de manera anómala con broncoconstricción. Acá una nueva imagen para que ustedes se den cuenta. Acá definitivamente estamos mencionando todos los elementos que pueden estar implicados, y con esta sola filmina podemos explicar todo lo relacionado con la hiperreactividad bronquial. Primeramente, la hiperreactividad bronquial, como su nombre lo indica ahí, ¿no es cierto?, ¿es una situación adquirida o es una situación congénita? Acá hay una serie de discusiones, ¿no es cierto?, pero ya obviamente se tiene algún tipo de conocimiento, ¿no? Ambos fenómenos pueden estar presentes, ¿ya? Se describe que la hiperreactividad bronquial
es una condición, si se quiere, con transmisión de tipo familiar, hereditaria o genética. Pero también se ha visto que algunos casos, cuando son estimulados tempranamente por diversos tipos de noxias, pueden también generar hiperreactividad bronquial. De repente las dos teorías en este momento son aceptadas, pero hay que tener en cuenta que de repente es la que tiene más fuerza es aquel condicionamiento, aquella facilidad que tiene algún grupo de personas relacionadas con, ¿no es cierto?, con esta respuesta exagerada. Y precisamente para explicar este tipo de respuesta exagerada es que se plantea una serie de situaciones. Una forma de explicar es precisamente el desbalance que existiría entre los receptores alfa y receptores beta, con predominancia de actividad de receptores alfa en estos pacientes que tienen tendencia a la hiperreactividad, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen esta hiperreactividad, sea adquirida o sea como parte integrante de su marca genética, cuando se exponen a diversos irritantes de diversa naturaleza, químicos, físicos o biológicos, responden de manera exagerada con broncoespasmo, ¿correcto? Pero estas alteraciones no solamente pueden demostrarse a través de la exposición a estos agentes, sino desde el punto de vista clínico nosotros tenemos algunas pruebas. Estas pruebas son las pruebas farmacológicas que se puede utilizar para demostrar en la parte clínica, para demostrar, ¿no es cierto?, la hiperreactividad bronquial. Para eso nosotros recurrimos a pruebas en las cuales se usa metacolina, ¿no es cierto?, otra situación como la histamina, y también se ve cuando el paciente respira aire frío, ¿no? Entonces, mediante estas pruebas, nosotros podemos descubrir, ¿no es cierto?, a un paciente, ¿no es cierto?, que tiene tendencia a tener hiperreactividad bronquial. Dos pacientes someto a la prueba, uno con hiperactividad bronquial y otro sin hiperactividad bronquial. El que tiene hiperactividad bronquial va a responder cuando lo pongo frente a la histamina, va a responder de manera pues exagerada en comparación con el otro a dosis equivalente. Esa es la hiperactividad bronquial. Estos fenómenos, tanto químicos, físicos como biológicos, de alguna manera están como se llama, confluyen en un fenómeno que es el fenómeno inflamatorio. Ya está también establecido que cuando yo puedo de alguna manera interrumpir la inflamación o puedo disminuir la inflamación, la hiperactividad bronquial también disminuye, ¿ya? Entonces ese es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que esta hiperactividad bronquial es una marca que puede ser genética en algunas personas, ¿no es cierto?, y que pueden responder pues de manera bastante, pues llama exagerada frente a diversos tipos de estímulos, ¿no? Entonces los fenómenos que están asociados, ¿no?, la hiperactividad bronquial, acá dicen de posible origen genético, inflamación de la vía que es común, ¿no es cierto?, y el otro elemento que se ha puesto acá es el remodelamiento, pero esto fundamentalmente cuando el estímulo es prolongado y la inflamación es prolongada, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No solamente va a haber una respuesta funcional como ocurre en el asma bronquial, sino la vía respiratoria con una inflamación crónica tiene tendencia a remodelarse, comienza a formarse una serie de elementos de inflamación que va a producir una obstrucción ya permanente del flujo aéreo. Entonces, ¿qué patologías pueden estar asociadas con hiperactividad bronquial, ¿no? Podemos tener cuadros de presentación aguda, ¿no es cierto?, una bronquitis aguda, teniendo en cuenta que esta bronquitis es una bronquitis aguda obstructiva, ¿ya? Entonces hay una bronquitis aguda no obstructiva. Los pacientes que tienen hiperactividad bronquial hacen una bronquitis y el paciente hace alteración del flujo aéreo, ¿correcto? De manera infrecuente puede presentarse en la bronquiolitis aguda. Recuerden ustedes, la bronquiolitis aguda es una patología pues, del infante, del problema de los niños, inclusive del preescolar o pequeñitos, ¿no es cierto? Y también pueden presentarse en los pacientes que tengan alguna injuria por inhalación de diversas sustancias químicas. De repente los más conocidos son las alteraciones crónicas, como ven ustedes, el asma bronquial, ¿no es cierto? 10 a 12% de la población es asmática, probablemente acá haya por lo menos siquiera 2 o 3 asmáticos, ¿no es cierto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto?, es otra situación de obstrucción crónica del flujo aéreo.
¿no? La inhalación de biomasa es un factor muy importante en nuestra gente, especialmente de procedencia de provincias, ¿no es cierto?, por la naturaleza del cultural, del uso de leña para la preparación de alimentos y bueno, pues las casas muy poco ventiladas por estar ubicadas en áreas frías, ¿no? Y esta estimulación prolongada pues determina que de alguna manera se va a producir un daño de la vía respiratoria. Otras patologías no muy frecuentes tienen ustedes ahí, la alveolitis alérgica extrínseca, ¿cierto?, que es una patología relacionada con la inhalación de polvos orgánicos, como las deyecciones de las palomas, como lo que llaman el residuo de maderas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que tranquilamente pueden presentarse también, ¿no es cierto?, cuadros de obstrucción de la vía aérea. Fibrosis quística, la aspergilosis, es una micosis, que ustedes saben, hay varias modalidades clínicas, una de ellas precisa se llama aspergilosis broncoalérgica, que se caracteriza por episodios de broncoespasmo, tienen los pacientes relacionados con el crecimiento o la colonización de aspergillus en el pulmón. Y una patología que es muy frecuente para nosotros, y sería interesante hacer un estudio porque es una patología tremendamente frecuente en nosotros, las secuelas post-tuberculosas pueden también presentar cuadros de hiperreactividad bronquial y producir cuadros obstructivos y lesiones secuelares. En consecuencia, las causas comunes están ahí vistas en la parte baja, ¿no es cierto?, bronquitis aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial y pulmón secuelar tuberculoso. En una hiperactividad bronquial es fácil, yo creo que ya identificar los síntomas. Por supuesto va a variar dependiendo del cuadro clínico particular, pero de manera general, ¿qué van a encontrar? En los síntomas, el paciente puede tener tos persistente. Y si alguno ha sido asmático, van a ver ustedes que a veces la tos es una expresión de broncoespasmo y el paciente no deja de toser hasta que no use un broncohilatador, ¿no es cierto? Así que la tos, no necesariamente la sibilancia tiene que estar, sino la tos, especialmente la tos nocturna, ¿no es cierto?, es muy característico del paciente que tiene asma bronquial, ¿no? Concomitantemente con obstrucción del flujo aéreo, obviamente el paciente tiene, ya les he mencionado, una disnea expiratoria, la mayor dificultad durante la eliminación del aire, y eso generalmente va acompañado de un ruido que no necesita un estetoscopio, uno puede percibir, que se llama las sibilancias o silbidos del pecho, ¿no? Lógica, si es que la obstrucción tiene cierta magnitud, el paciente obviamente tendrá sensación de falta de aire, sensación de dificultad respiratoria, ¿no? En ocasiones, si el cuadro es producido por un problema de tipo inflamatorio un poco intenso, puede haber una producción de mucosidad y puede haber algún tipo de expectoración que va a variar obviamente dependiendo del agente etiológico que está originando esta situación. ¿Qué signos podemos encontrar? Ya les he mencionado las sibilancias, ¿no es cierto? Predominantemente cuando empieza el paciente en las fases iniciales es durante la fase expiratoria, por la fisiología que les he mencionado. Por supuesto que posteriormente, cuando ya la obstrucción es bastante severa, el paciente podrá tener dificultades tanto inspiratoria como expiratoria, pero inicialmente es de tipo expiratorio. Y eso obviamente explica la expiración prolongada, ¿no? En el ciclo respiratorio la expiración está sumamente prolongada. Una explicación o una consecuencia de esta prolongación de la expiración, ¿no?, por el problema obstructivo, es que el paciente no tiene el tiempo suficiente para eliminar todo lo que ha inspirado en las crisis asmáticas intensas. Entonces, eso explica que el tórax se presente en una posición inspiratoria, ¿no? En consecuencia, cuando ustedes hacen la palpación o la percusión, encontrarán ustedes un tórax hiperresonante, un tórax distendido. Una patología muy frecuente que van a encontrar ustedes es el asma bronquial, y se nos van a referir de manera así rápida, porque esto no es la parte clínica, es solamente la parte semiológica, pero tengan ustedes en cuenta que el asma bronquial es una enfermedad crónica, primer punto. Segundo, es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Segundo punto. Tercer punto,
se da en el contexto de una persona que tiene precisamente este desorden que hemos mencionado de hiperreactividad bronquial. Cuarto, que se caracteriza por episodios de broncoespasmo que pueden obviamente remitir de manera espontánea o por el tratamiento. Y finalmente, ¿no es cierto?, una completa normalidad entre los episodios de broncoespasmo. Ese es el asma bronquial. Entonces, el asma bronquial, cuando es formalmente el asma bronquial, la vía respiratoria, tanto funcional, fisiológica, anatómicamente, es normal durante las crisis interespasmódicas. ¿Correcto? No hay daño residual. Eso, obviamente, configura a estos pacientes que tienen asma bronquial. Entonces, puede suceder espontáneamente o como consecuencia del tratamiento. Muy bien. Estos pacientes que tienen asma bronquial, ¿no es cierto?, hay que considerar estos tres elementos fundamentales. La obstrucción, que ya les he mencionado, que debe ser reversible, ¿no? Si no es reversible, ya no es asma bronquial, es otra cosa que van a ver más adelante, ¿no es cierto? Segundo, está acompañado de hiperreactividad bronquial. Entonces, estos pacientes, cada vez que son expuestos a los agentes que les he mencionado, van a reaccionar de manera, como se llama, exagerada con broncoespasmo. Y el mecanismo básico es la inflamación, y esto les va a servir como base para la terapéutica cuando ustedes hagan ya la parte clínica, ¿no? Y ustedes van a tener que utilizar ustedes antiinflamatorios para mejorar. Ya les dije que la hiperreactividad bronquial mejora cuando cuando se controla el mecanismo inflamatorio. Ya les he dicho, es sumamente frecuente en el adulto, aproximadamente entre 9 y 10%, de repente en el niño hasta 12%, ¿no es cierto? En los niños es más frecuente, en los varoncitos, se llama la edad preescolar. En los adultos jóvenes es más frecuente en las mujeres, ¿no? Y finalmente en el grupo etario mayor la frecuencia es igual tanto en hombres como en mujeres. Esta situación va a producir una serie de cambios a nivel de la vía respiratoria. Estos cambios, como les he mencionado, son cambios transitorios, ¿no es cierto? Hay fragilidad, por supuesto, del epitelio bronquial. Este epitelio bronquial de alguna manera puede lesionarse, hay tendencia a la descamación. Por supuesto, como es un problema de tipo inflamatorio, hay infiltración por eosinófilos, linfocitos, mastocitos, ¿no es cierto? Hay aumento del grosor de la membrana porque hay un edema de la membrana como consecuencia de la inflamación, aumento de la producción de mucus por las glándulas, hay hipertrofia de las glándulas mucosas, y también puede haber una hipertrofia del músculo liso, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias son vistas durante los episodios de crisis asmática. Dentro de las células hay variadas, pero fundamentalmente las células que participan en los mecanismos inmunológicos, como son los eosinófilos, especialmente esto en alguna forma de asma que se presenta en el adulto, ¿no es cierto? Se ha visto que hay aumento no solamente de la proporción de eosinófilos, tanto periféricos como también en el esputo, y también se ha visto que existe un incremento de la producción medular de eosinófilos. Y esto obviamente está en relación precisamente con sus mecanismos de hipersensibilidad. También hay un aumento de los llamados mastocitos. Todo esto va a originar diversos grados de obstrucción de la vía respiratoria. Miren ustedes, una vía normal en el lado izquierdo, la vía en la parte céntrica, cuando ya se está produciendo, ¿no es cierto?, se está produciendo el broncoespasmo, ¿no? Y una disminución importante del flujo aéreo ya cuando existe una obstrucción de la vía respiratoria. Acuérdense ustedes que dentro de los mecanismos fisiopatológicos, los elementos que intervienen en la producción de la obstrucción del flujo son, primero, edema de la mucosa; segundo, secreción mucosa; y tercero, constricción de los músculos respiratorios. Estos fenómenos, obviamente, una vez que se supera el episodio de broncoespasmo, desaparece por completo, ¿no? Desde el punto de vista de la presentación clínica, hay dos formas que es interesante que ustedes recuerden. Hay una forma que se presenta cotidianamente en el niño, ¿no es cierto?, con más frecuencia, ¿no es cierto?, y otra que se presenta en el adulto. La que se presenta en el niño se llama también asma intermitente, se llama exógena. ¿Por qué se llama exógena? Porque se ha visto que tiene una correlación con la inhalación de alergenos ambientales, ¿no es cierto?
mientras que la otra que se presenta en el adulto se llama asma endógena, donde no se ha visto precisamente, no siempre tiene relación con alergenos externos, más bien es desencadenado por problemas inflamatorios o infecciosos de la vía respiratoria. Entonces, en el asma típica de los niños hay periodos asintomáticos, predominancia en la infancia. Puede ser de causa alergia o no, dice, pero definitivamente sí. Yo creo que acá dice o no, de repente debemos borrarlo. Por favor, esto ya no lo consideren, porque sí, definitivamente es alérgica, ¿no es cierto? Y las crisis obviamente son de intensidad variable. Acá, para ustedes corroborar esto, es de que estos niños que tienen esta asma de tipo exógena, generalmente tienen dentro de la familia, tienen parientes que tienen episodios semejantes o parecidos que demuestran reacción de hipersensibilidad, ¿correcto? Un niño con un asma endógena puede tener un hermanito con otro con asma, o puede tener con una rinitis alérgica o con una dermatitis alérgica, ¿no? Este tipo de tendencia familiar se llama atopía, ¿ya? Estos pacientes son atópicos, ¿correcto? Y en clínica también podemos nosotros demostrar precisamente la atopía, o sea, podemos hacer pruebas de cutáneas de sensibilidad con diversos alergenos y vamos a demostrar que las pruebas son positivas. Otra cosa más, estos niños se caracterizan porque tienen tendencia a la producción, a la hiperproducción de inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, todas estas características están obviamente explicadas por este tipo de pacientes particular que es en los niños. En cambio, en el paciente que tiene un asma persistente crónica, como su nombre lo indica, generalmente estos pacientes los obtienen ya en edad mayor, no tienen obviamente las características que he mencionado, generalmente pueden estar desencadenados por problemas de tipo infeccioso, generalmente de tipo viral. Los cambios climáticos son bastante más llamativos en estos pacientes por la incidencia de cuadros inflamatorios infecciosos en las épocas frías. El pronóstico es inadecuado, es pésimo, ¿no es cierto? Y de los niños probablemente, pues algunos de ustedes seguramente han experimentado. Los niños a veces cuando llegan a los 10 o los 12 años, la crisis asmática desaparece, ¿no es cierto? Es lo que no ocurre con la forma extrínseca. Entonces, estas dos formas, recuerden ustedes, ¿no? En estos pacientes de asma intermitente o persistente crónica o endógena, no existe lo que les he mencionado, el antecedente familiar de atopía, no son atópicos y tampoco son formadores de inmunoglobulina E, ¿no? En cambio, los otros sí tienen una tara de formación de inmunoglobulina. Entonces, ¿qué elementos pueden desencadenar crisis asmáticas? Están ustedes ahí. Lo tienen ustedes. Alergias, especialmente en los niños, ¿no es cierto? Por eso se llama asma exógena. Diversos elementos. Cuando uno quiere tratar a un niño y cuando uno hace una historia clínica de un niño con asma bronquial, debe evaluar todos estos factores, ¿ya? De repente el niño tiene más crisis cuando va a estar en el colegio, o tiene más crisis cuando está dentro de su dormitorio. O sea, algo está pasando. De repente en la casa tiene mascotas, tiene perrito, tiene gatito, entonces todas esas circunstancias hay que saber valorar desde el punto de vista de la historia clínica para poder dar el tratamiento. El paciente mejora, llega nuevamente a la casa, agarra nuevamente al gato y tiene alergia a la pelusa del gato y el paciente o a la saliva del gato y nuevamente entra en crisis asmática, ¿no es cierto? Entonces, el asma alérgica es importante. Otra cosa es el asma profesional, precisamente relacionado con lo que he mencionado. Hay personas que obviamente tienen desórdenes cuando agarran o manipulan determinado tipo de sustancias, ¿no? Un paciente asmático que tiene alergia a al polvillo de las hojas guardadas, de repente pues no puede trabajar de repente en ambientes cerrados, ¿no? Por ejemplo, donde están manipulando libros viejos, libros antiguos, etcétera, ¿no? También se ha visto, y les he mencionado, que una forma de desencadenar o de demostrar la hiperactividad bronquial es la inspiración o la respiración con aire frío. Entonces, esto se ve en el ejercicio. Cuando un paciente es asmático, este paciente asmático va a correr, ¿no es cierto? Lo más probable es que el paciente haga, ¿no es cierto?, haga una crisis asmática. Entonces, en estos casos, generalmente a veces se adelantan y le dan un preventivo, ¿no? Para lo cual obviamente tiene que estar pues, en aviso, lo dijimos los organizadores, para que no estén hablando de dopaje, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
entonces en los pacientes con ejercicios de hiperventilación. Y esto es importante porque la hiperventilación está en relación con la inhalación de aire frío y seco, porque se ha demostrado que si ustedes hacen inhalar al paciente aire acondicionado a temperatura normal y humidificado, no se produce broncoespasmo, ¿no? Entonces, interesante esta relación. Y también se ha visto que esta estimulación del aire frío estimula los receptores libres de la vía respiratoria y en consecuencia tiene broncoespasmo. Por supuesto, quien no ha tenido la ocasión después de una emoción intensa, el paciente puede tener episodios de broncoespasmo, ¿no es cierto?, de crisis asmáticas. No hay que olvidarse de los fármacos y eso en relación con lo que les he dicho. La estimulación de los receptores y el bloqueo de receptores de alguna manera puede, ¿no es cierto?, de alguna manera inadvertida, de repente un médico puede recetar a un paciente de repente un beta bloqueador, ¿no?, un paciente de repente que por hipertensión, sin darse cuenta que el paciente también es asmático. Entonces hay que tener en cuenta el efecto de los fármacos. El reflujo gastroesofágico es importantísimo porque es motivo a veces de cuadros de bronquiales obstructivos. Ya lo hemos mencionado en las situaciones de inhalación, de aspiración, el paciente puede tranquilamente hacer también problemas de tipo esto, ¿no? Y también se describe alguna relación con el ciclo menstrual y el embarazo en el caso de las mujeres. Este es lo que se llama el asma alérgica, el asma actual se ha mencionado. Entonces es importante esta condición que se llama atopía. Estos pacientitos obviamente presentan pues unas dificultades, ¿no es cierto?, cuando están frente a alergenos que normalmente no son pues dañinos, ¿no? Es una respuesta exagerada del sistema inmune. Entonces comienza a responder a las proteínas del huevo, comienza a responder a las proteínas del polen de las plantas. Entonces una persona normal no lo hace. Entonces estos pacientes que tienen esa tendencia obviamente hacen esta reacción de hipersensibilidad y por eso se llaman atópicos. Y generalmente, como les digo, es una tara de tipo genética porque inclusive se ha demostrado que la dificultad está localizada en el cromosoma 11. Entonces estos pacientes tienen una tendencia exagerada a la producción de inmunoglobulina E por estimulación de los linfocitos tipo B, ¿no es cierto? Esta liberación de inmunoglobulina E y obviamente y otras citoquinas, ¿no es cierto?, y otras células son los responsables entonces de la liberación de diversos factores factores bioquímicos que va a producir broncoconstricción. Acá tienen ustedes las fases, ¿no? Y la primera fase, cuando recién el paciente es un atópico y recién entra en contacto con el alergeno, obviamente va a producir, ¿no es cierto?, inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, más adelante, se va a fijar a los mastocitos, ¿no es cierto?, y en una segunda exposición, ¿no es cierto?, frente al alergeno, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo que va a producir entonces la alteración de la permeabilidad de la membrana y la liberación de los mediadores químicos, ¿no?, con producción de edema, broncoespasmo, hipersecreción que les he mencionado. Esta es la otra forma ¿no?, para demostrarles todo lo que les estoy diciendo a ustedes. Entonces, previamente la persona debe ser sensibilizada. Una vez sensibilizada, entonces la exposición por segunda vez, ¿no es cierto?, ya fácilmente ya tiene el organismo completamente ya predispuestos y se produce toda esta serie de fases. Liberación de linfocitos o inmunoglobulina E, activación de los eosinófilos, liberación de una serie de mediadores químicos que van a producir toda esta situación, produce hipersecreción, vasodilatación, edema de la mucosa, ¿no es cierto?, y estimulación de las fibras o de los músculos respiratorios y broncoconstricción, entonces como consecuencia de ello, obstrucción de la vía aérea. Ahí está la fisiopatología nuevamente vista, ¿no es cierto? La liberación de mediadores químicos es bastante importante, una serie de mediadores químicos, histamina, serotonina, leucotrienos, factor activador plaquetario, ¿no?, factor de necrosis tumoral, reclutador de eosinófilos, etc. Todos ellos van a determinar entonces la liberación de todas estas sustancias. Y estas sustancias, por farmacología, saben ustedes que aumenta la permeabilidad de los vasos, produce edema y en consecuencia pues es uno de los elementos fundamentales para que se produzca la broncoconstricción. Esto todavía en el paciente asmático no se presenta, esto va a ser más intenso, ¿no es cierto? De repente acá es inicial, pero que no logra tener la permanencia,
porque esto logra desaparecer rápidamente tan pronto se controla la crisis asmática, ¿no? Pero otro elemento en el cual, o otra patología en el cual sí los cambios son permanentes, obviamente constituyen lo que se llama las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces es un grupo de enfermedades en la cual tiene como característica la obstrucción persistente del flujo aéreo, ¿ya? Entonces, ahora, esta situación, por supuesto, se debe a la exposición reiterada frente a determinados tipos de, ¿cómo se llama?, de agentes nocivos, ¿no? Y la enfermedad es progresiva, ¿no es cierto? Hay una respuesta inflamatoria crónica anormal en el pulmón, ¿no es cierto?, que puede ser producida por partículas de diversa naturaleza, ¿no es cierto?, tanto orgánicas como inorgánicas, o inclusive con gases, ¿no? Y también es bueno que ustedes sepan que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está implicando, ¿no es cierto?, dos tipos de patologías, ¿ya? Está implicando, ¿no?, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica obstructiva. Entonces, cuando hablamos nosotros de estas patologías, a veces ya no es necesario hacer la diferenciación. El EPOC está implicando tanto enfisema como bronquitis obstructiva. Claro que puede haber en unos predominancia de enfisema, otros predominancia de bronquitis, van a ver ustedes los patrones clínicos que pueden presentarse, ¿no? Y otras enfermedades, como ya ha sido mencionada en la primera parte, que pueden estar en relación con obstrucción crónica del flujo aéreo, ¿no? Son la fibrosis quística, la bronquiectasias, ¿no?, la bronquitis obliterante, y no se olviden ustedes el pulmón secular tuberculoso. Esta es la situación en lo que llama en el EPOC, ¿no? En el EPOC ya como los estímulos nocivos son persistentes, ¿no es cierto?, va a producir una inflamación prolongada, ¿no es cierto? Entonces la vía va a estar sometida a una serie de estrés con liberación de diversos tipos de sustancias, ¿no? Hay un estrés oxidativo, ¿no? Se va a producir las proteinasas que van a llevar entonces a una alteración persistente y progresiva del lumen de la vía respiratoria, y eso es lo que se denomina en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá están ustedes el estrés oxidativo, ¿no es cierto?, ¿no? Y en última instancia prácticamente sigue el camino más o menos parecido que el anterior, con la diferencia de que estas molestias son persistentes y progresivas, ¿no? Se va a producir liberación de una serie de mediadores, ¿no?, radicales de oxígeno, de OH, ¿no es cierto?, ¿no? Interesante, porque va a producir una disminución de antiproteasas, especialmente la antitripsina 1. Recuerden ustedes, la antitripsina 1, cuando no es bloqueada, va a producir degradación, destrucción de las fibras elásticas, y en consecuencia, estos pacientes que tienen definitivamente esta tendencia, comienza a producirse la proliferación de tejido fibroso, disminuye la capacidad elástica del pulmón. Entonces el paciente tiene una broncoconstricción permanente, y acá sí es notorio lo que se llama el remodelamiento bronquial, ¿no? Entonces el bronquio está alterado anatómicamente y no existe una revisión como en el caso anterior. Entonces esto es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya les dije, implica dos tipos de enfermedades. Enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, ¿no?, el cuadro clínico obviamente es de tipo, o el término es de tipo, un término de tipo anatomopatológico o histopatológico, ¿no es cierto? Y consiste pues en una alteración anatómica de la vía, no de la vía, una alteración anatómica caracterizada por agrandamiento de las vías aéreas funcionales, vías aéreas de intercambio, ¿no es cierto? Estamos hablando de alteraciones alveolares, ¿no es cierto? Y por supuesto se acompaña pues de alteraciones de las paredes alveolares. Ya les he mencionado que un elemento que mantiene la apertura de las vías respiratorias es la retracción que ejercen los alveolos. Entonces cuando los alveolos se rompen, ¿no es cierto?, la atracción que hacen sobre las vías respiratorias disminuye y el paciente se comporta entonces como un problema obstructivo. Por supuesto hay diversas formas de enfisema, ¿no? Lo más común que se van a encontrar ustedes en el paciente añoso, en el paciente mayor, ¿no es cierto? Inclusive les da un aspecto importante en el tórax, el famoso tórax en tonel. Pero también puede presentarse en sujetos un poco más jóvenes. Entonces, en sujetos más jóvenes, un enfisema pues generalmente está en relación precisamente en la deficiencia de antitripsina, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen
deficiencia congénita de esta antitripsina, entonces obviamente pueden hacer episodios de enfisema pulmonar tempranos. Pero en los ancianos obviamente esto es más frecuente, ¿no es cierto? Y los elementos, diversos tipos de exposiciones, como pueden ser tabaquismo, etcétera, etcétera, pueden pues de alguna manera acentuar el cuadro clínico. En el síndrome enfisematoso, como están viendo ustedes ahí, ¿no? El cuadro clínico en la exploración física va a ser ya más o menos, ya ustedes se pueden imaginar, en la infección, la respiración que realizan los pacientes con labios cerrados, ¿no es cierto? El aspecto que tienen los pacientes son pacientes delgados, llama rosados, ¿no es cierto? Y respiran como se llama casi como soplando, por eso se llama bufador rosado, ¿no es cierto? En la palpación las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque obviamente los alveolos están destruidos, ¿no es cierto? Hay como consecuencia de esta distensión o de ruptura de las paredes alveolares, ¿no es cierto?, la hipersonoridad, ¿no es cierto? Y como consecuencia de la obstrucción va a haber pues una prolongación de la expiración e inclusive puede percibirse sibilancias. El otro cuadro que ustedes han visto, ¿no es cierto?, que puede originar el problema bronquial obstructivo crónico, puede originar un patrón de tipo funcional diferente. Entonces, desde el punto de vista de sus patrones clínicos clásicos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos formas. Una de ellas es el famoso soplador rosado, que es o de tipo A, que más corresponde a un enfisema predominante. El paciente tiene tos, pero a veces no es tos no productiva, la disnea es severa, el paciente no tiene expectoración, el paciente generalmente es delgado, ¿no es cierto?, y hay una hiperinsuflación torácica. Ese es el bufador rosado, con la fisiología del soplador rosado tipo A. En el otro tipo B, o también llamado abotagado azul, ¿no es cierto?, este paciente se caracteriza más bien por ser no delgado, sino más bien con textura gruesa, con sobrepeso, y generalmente el paciente tiene cianosis y puede tener también edema como consecuencia de la hipertensión pulmonar con hepatomegalia, ¿no? El cuadro clínico de estos pacientes obviamente más predomina el cuadro de tipo bronquial obstructivo. El paciente puede tener tos, puede tener producción bronquial, ¿no es cierto?, a diferencia del otro que tiene tos pero no hay producción bronquial. Y finalmente, para poder ustedes tener una conclusión de todo lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no es cierto?, fíjense ustedes esto: el síndrome de hipertrofia bronquial, ¿no?, es frecuente, hay que buscarlo simplemente. La causa más común de hipertrofia bronquial de manera aguda es la bronquitis aguda obstructiva, ¿no? La causa más frecuente de hipertrofia bronquial crónica, ¿no?, son la bronquitis crónica obstructiva y el enfisema pulmonar. Pero no hay que tener en cuenta, no hay que dejar de lado el pulmón secular por tuberculosis, dada la alta frecuencia de tuberculosis en nuestro medio, ¿no es cierto? Y también esto otro importante, la inhalación de combustibles de biomasa de nuestra población de las alturas, ¿no?, son las condiciones frecuentes, ¿no?, a veces, pero no se les da mucha importancia y es subdiagnosticado. Muy bien, esto es la información que quería dejarles. Si hay alguna pregunta.